Ha llegado a Zona Criminal. Pues hoy, aquí y ahora, nace una nueva sección dentro del podcast y ya van unas cuantas. Si quisiéramos estipularlas, deberíamos dividirlas, como hicimos con la criminología en el episodio 3, en clases, especialidades y direcciones. En este caso, en el podcast completo, tendríamos dos clases. Por un lado, los episodios, de los cuales este es el último, dedicados de manera monográfica a un tema dentro de la criminología o la criminalística, y por otro, los crimitoriales, con sus recomendaciones de lecturas o visionados videográficos. Por lo tanto, dos clases, que a su vez cada una tiene varias especialidades. Así los crimitoriales pueden hablar de libros, artículos científicos, series, películas o documentales como objetivos específicos. Y los episodios lo hacen sobre especialidades criminológicas, forenses y hasta ahora, reflexiones de conceptos de una u otra. Y la dirección, para introducir todos los términos que veíamos, serían el análisis y conocimiento de la criminología y la criminalística. Todas las clases y especialidades en una única dirección, o dos, pero con un mismo objetivo. Dicho esto, hoy, dentro de los episodios, vamos a establecer, como hemos dicho al principio, una clase más, una sección especial que esperemos cuente también con la colaboración incluso directa de nuestros oyentes, de ustedes, de usted. Nos apasiona la criminología y las ciencias forenses en toda su extensión, tanto en la teoría como en la práctica, y es verdad que en muchas ocasiones nos centramos en ellas, ya de manera profesional. Lo que queremos decir es que, obviamente, sabemos que si estudiamos, sobre todo en el ámbito de las ciencias forenses, y nos especializamos en áreas como la balística, la grafística, la documentoscopia, etc., podremos ejercer profesionalmente de ello. Pero claro, ¿qué pasa cuando hablamos de criminología? No tenemos un conocimiento profundo de cómo está la situación laboral de los criminólogos en otros lugares del mundo, pero con una mirada rápida por ciertas noticias y solicitando una mínima información, tampoco parece que diste mucho, desgraciadamente, de lo residual y poco uso que de esta ciencia se hace aquí en España. Ya lo hemos dicho en algún que otro episodio, qué útil es la criminología y qué poco caso se le hace. Esta es una verdad dolorosa, sobre todo para aquellos que, además de pasión, que está muy bien, han dedicado, y seguimos haciéndolo, años de estudio en ella, o en ellas, en plural. Así que la nueva, sección que queremos implementar en el podcast para poder ayudar dentro de nuestras grandes limitaciones se va a titular, al menos provisionalmente, Trabajo de criminólogo. En un principio, nuestra idea es hablar aquí sobre diferentes aspectos y posibles desempeños laborales que tengan que ver con la criminología. De manera más o menos directa, al hablar de especialidades forenses ya estamos informando, exponiendo datos que pueden ayudar a los interesados en la criminalística para ejercer como expertos, como peritos. Pero la criminología es algo más difícil. Si buscamos por internet encontraremos multitud de trabajos, entrecomillado, desempeños laborales, nichos de mercado. Exactamente, en el buscador de Google aparecen más de 6,5 millones de entradas en la búsqueda de trabajo de criminólogo. Lo que nosotros queremos hacer en esta nueva sección es hablar sobre posibles desempeños reales. Reales por dos motivos. El primero porque los conocemos de primera mano y los ejercemos. Y el segundo, porque si se puede, aquellos que sabemos que existen pero no son de nuestro ámbito de conocimiento y control, intentaremos explicarlos. Y, en el mejor de los casos, preguntar a un criminólogo experto que sí lo conozca. Por supuesto, estamos abiertos a sugerencias y a escuchar y ampliar la sección para trabajos o profesionales de otras partes del mundo,
que puedan hablarnos de su propia experiencia, informarnos sobre desempeños laborales en su localización geográfica, etc. Hoy podríamos comenzar ya directamente con una posible o futurible especialización y desempeño como criminólogos, pero no. Ya sabe que después de esta introducción tan concisa, nos gusta realizar eso que se llama giro de guión y empezar, como debe hacerse, por lo general, por lo universal, por aquello que va a estar presente en cualquier trabajo como profesional, en cualquier especialidad, país o desempeño, sea cual sea. Hoy vamos a hablar de ese soporte en el que plasmará su trabajo como criminólogo, porque de nuevo, sea cual sea su objetivo, la finalidad que quiera alcanzar, va a tener que hacerlo, va a tener que conocerlo y, por supuesto, manejarlo a la perfección. Estamos hablando, claro está, del informe criminológico. Bienvenido a Zona Criminal. El informe criminológico es el culmen del trabajo de un criminólogo. Será, para ilustrarlo, como la casa del arquitecto, la vacuna del virólogo o el diagnóstico del médico. Bueno, estos profesionales también emiten informes sobre eso mismo, pero es más poético el conceptualizarlo de magna manera. Lo que queremos decir, y esto es la clave, es que sea cual sea el trabajo, la especialidad y el objeto de este, siempre culminará en un informe criminológico. Y por eso mismo, hemos decidido comenzar esta sección hablando de él. Porque en ella hablaremos de trabajos y desempeños profesionales concretos. Pero sea cual fuese, en el ámbito que lo ejerza, el criminólogo terminará siempre, como es obvio, emitiendo el informe criminológico. Pero claro, debemos ser más concisos y hacernos la pregunta clave. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Y la respuesta es tan fácil y difícil de manera simultánea, que sin duda genera una especie de disonancia cognitiva antes de desarrollarla. La vertiente simple, o mejor dicho, sencilla, la que identificamos con la respuesta fácil, es todos aquellos ámbitos en los que intervenga o pueda hacerlo la criminología y el criminólogo. Pero claro, también está la difícil, unido con esto, ya que requiere matices, y conociendo la amplitud de los ámbitos de actuación de la ciencia criminológica, también limitaciones. Aún así, se puede entender perfectamente y de manera práctica estos ámbitos. Para hacerlo más estructural, podemos establecer tres áreas prácticas del informe criminológico, de manera por supuesto general. Básicamente, este puede tener un carácter prospectivo, analítico y aplicado. Por supuesto, cada uno con sus matices y de hecho, seguro que ya lo ha intuido, pueden interrelacionarse con las clases y especialidades de la criminología. Pero aquí iremos a lo práctico. Así que veamos cada una de ellas. Comencemos por lo que sería un informe criminológico en el ámbito prospectivo. Más que el propio ámbito, la distinción podría darse con el objetivo buscado o aplicado, ya que cuando hablamos de informe con carácter prospectivo, lo que hacemos es describir su finalidad, que no es otra que estudiar criminológicamente una situación con el fin de aplicar ciertas medidas para influir, según los criterios marcados, en ella y mejorarla. En este caso encuadraríamos, por ejemplo, los informes criminológicos en materia de política criminal, que en su esencia pretende aplicar los conocimientos expuestos en el informe criminológico
para, mediante las líneas de intervención, influir en el objeto de estudio, que puede ser una delimitación geográfica, social, etc. En segundo lugar estarían los informes con finalidad analítica. Estos pueden ser, a su vez, retrospectivos, analizando un evento pasado, aunque de ser así normalmente con carácter longitudinal. Es decir, su objetivo es obtener una fotografía de la situación estudiada, y cuando se realiza con carácter retrospectivo, suele hacerse con idea de crear un estudio longitudinal con fines futuribles, o lo que es lo mismo, los informes analíticos y prospectivos pueden y suelen ir en consonancia. Es cierto que en ocasiones solamente se quiere o necesita obtener un análisis delimitado del objeto de estudio. Por ejemplo, conocer cuál es el número de una tipología concreta de delitos en una región, con fines descriptivos. Pero también es verdad que la mayoría de las veces se llevan a cabo estos análisis con la finalidad de mejorar dicha situación, por lo que en estos casos no tendríamos, con el fin de bajar a lo más práctico, que elaborar dos documentos, uno de análisis y otro prospectivo, sino un solo informe criminológico que incluyera las dos partes, que suele ser lo más habitual. Y en tercer lugar tendríamos los informes criminológicos aplicados. Estos son todos aquellos que se solicitan con el ánimo de analizar normalmente un caso concreto. Podríamos decir que son informes periciales, y la gran mayoría forenses. Todos son informes solicitados para el análisis experto de la criminología. Puede ser en un aspecto concreto como la perfilación, o el estudio de factores criminógenos, etc., y la mayoría se llevan a cabo en el ámbito judicial, normalmente en una investigación. Si bien es cierto que un informe criminológico per se es un informe pericial, tanto en cuanto plasma el conocimiento de un experto, creemos que la distinción entre pericial y forense es comprensible, siendo esta última cuando se destina a una investigación judicial. Una buena aclaración y exposición de características únicas del informe criminológico forense se da en el Libro Blanco sobre el título de grado en criminología, coordinado por la rectora de la Universidad Ramón Llull, la doctora Jiménez Salinas, y que por supuesto referenciamos en la descripción, que reza que, y abrimos comillas, el informe criminológico forense tiene especiales características que lo diferencian de los informes que puedan aportar cualquiera del resto de expertos que ofrecen sus conocimientos especializados al ámbito judicial. Así, en este informe no se podrá encontrar información jurídica, psicológica, psiquiátrica ni sociológica, ni siquiera tal como se mencionará inmediatamente, de carácter criminalístico. En él se ofrece una descripción de los comportamientos y consideraciones más relevantes desde el punto de vista puramente criminológico, así como la determinación y descripción de los factores individuales, situacionales y sociales que puedan haber estado asociados con el fenómeno delictivo concreto que se está informando. Cerramos las comillas. Este párrafo es fundamental y ayuda a distinguir al menos de manera general el objeto de análisis de otros informes. Como criminólogos sabemos que debemos aportar la información, digamos, exclusiva de nuestro ámbito de conocimiento, es decir, criminológico. Esto convierte al criminólogo en un perito, y sabemos, por tanto, que tenemos conocimiento propio, cosa que, por otro lado, de la que muchas veces se duda. Si deseamos ser todavía más prácticos e ilustrativos, poco académicos tal vez, pero muy comprensibles, el trabajo del criminólogo y por tanto la emisión del informe, recuerde que cada trabajo realizado requiere un informe profesional, puede dividirse en una aplicación consultora o pericial. Es decir, la primera de las posibilidades es el análisis de un objeto de estudio, normalmente longitudinal, pero también, como hemos dicho, puede ser concreto y presente, con el ánimo de tomar decisiones a posteriori. Y por otro lado, el pericial, enfocado en la obtención de información de un caso único. Cuidado, un caso no significa un solo sujeto, sino un objeto de estudio. Puede ser, por ejemplo, para realizar la perfilación de algún caso serial, o el estudio de factores criminógenos en un determinado individuo, o varios, etc. La primera, la que hemos llamado de consultoría,
para que todos pudiéramos hacernos una idea, requiere de una fuerte aplicación metodológica y estadística en base a los preceptos criminógenos que queramos estudiar, y la segunda, la pericial, de la aplicación de análisis inferencial al caso estudiado. Podríamos incluso dividirlos por tipo de método utilizado, deductivo, inductivo, analítico, etc. Pero lo que realmente nos interesa es afirmar la existencia de una tipología propia de trabajo, un cuerpo de conocimiento, que es la criminología, que tiene una expresión profesional, el informe criminológico, sea cual sea la aplicación que se dé, en estructura, método e incluso morfología. Como hemos concluido en el epígrafe anterior, una de las preguntas que con mayor frecuencia se hacen los estudiantes cuando comienzan a ser conscientes de que su trabajo debe ser plasmado en una tipología de informe es cómo realizarlo, qué partes debe tener, en definitiva, cuál debe ser su presentación. Aquí la respuesta de nuevo es sencilla en su exposición y algo más complicada en su ejecución. Básicamente podríamos decir que el informe criminológico debería estar formado de los apartados que se dicten, ya sean las normas, leyes, etc., y que sean compartidos por todos o la mayoría de los profesionales. Pero la verdad es que en el caso de España, la legislación habla, y poco, del formato mínimo de un informe pericial, pero no criminológico. Aunque hemos dicho que el informe criminológico es un informe pericial, pero también que en este caso estaría totalmente enfocado al ámbito forense, y no tanto al prospectivo o analítico. De manera muy básica, para otorgar alguna información al respecto, todo informe criminológico deberá constar de una portada e índice. Esto parece algo que no habría que explicar, pero conviene hacerlo constar. Por supuesto, la identificación del profesional, la finalidad para la que se encarga el informe, la metodología utilizada, los antecedentes y documentos que se analizan, y claro está, el análisis, las conclusiones y los anexos. Esto de manera muy general. Y si el informe tiene como finalidad el ámbito forense, de manera holística se centrará en los mismos parámetros, pero aquí sí les podemos recomendar seguir el mismo patrón que la mayoría de informes periciales judiciales. Y para ello, con el fin de aunar criterios, la norma UNE 197.001 de 2019, titulada Criterios Generales para la elaboración de informes periciales, explica de manera detallada los epígrafes y contenidos que deberá llevar el informe pericial. Aquí no hace distinciones entre especialidades, por lo que sería un criterio general, como su propio título indica, para todos los expertos forenses. Su precio, porque sí, hay que pagar para poder obtener la licencia de utilización, en el momento que grabamos este episodio, es de 38,50 €. En cuanto a la estructura de presentación, como hemos visto en la morfología como informe forense, la norma UNE es una gran orientación, pero en cuanto al informe criminológico en toda su extensión, aplicado prospectivo, forense, etc., desde luego recomendamos, además, la lectura del Manual Práctico de Criminología Aplicada, coordinado por doña Beatriz de Vicente de Castro y publicado en 2021, como ve, totalmente novedoso. En él pueden encontrar una ampliación mucho más profunda y magistral del informe criminológico, siendo lo que he expuesto una mínima aportación. Y vamos a dedicar, de hecho, un crimitorial completo a la obra, publicada por Aranzadi, por cierto,
pero realmente los crimitoriales están destinados a libros, artículos, películas, series o documentales que no tienen por qué gustar a todos nuestros oyentes, a todos los criminólogos o criminalistas, porque pueden ser muy específicos, hablando de un tema tremendamente concreto o incluso ciertamente contextual. Pero este libro debería ser de obligada lectura, pues habla y explica el informe criminológico intentando resolver todas las dudas y desde todos los puntos de vista. De hecho, habla sobre la relación que puede existir entre criminología y criminalística, que a pesar de ser, digamos, disciplinas, como sabemos, con diferencias cuali cuantitativas, pueden, por supuesto, estar en la práctica relacionadas, y esto se ve en la elaboración de informes criminológicos, aunque sí es verdad que sobre todo enfocados al ámbito forense. Por lo que en cuanto a la presentación y elaboración estructural, les dejamos en la descripción tanto la norma UNE como el manual, y créanme, será un libro de consulta que dará respuesta a muchos de sus interrogantes respecto al informe criminológico, si no a todos. Por lo tanto, y ya para concluir, lo que tras este episodio queremos que quede al menos claro para los que tenían dudas, es que el informe criminológico es el resultado del trabajo del criminólogo, sea cual sea la especialidad criminológica en la que se esté trabajando, un estudio de campo, un caso concreto, un análisis descriptivo, etc. Todo terminará en un informe que recogerá las acciones y conocimientos llevados a cabo, y que este informe refleja el trabajo concreto de la criminología. Esto es la base que queremos dejar en la conclusión. El informe criminológico es el documento. Puede ser también transmitido de manera verbal, pero normalmente será escrito y así lo recomendamos, en el que queda plasmado el conocimiento criminológico aplicado al objeto estudiado. A partir de aquí la finalidad, metodología, etc. cambiarán, pero la esencia del mismo no. Todo profesional tiene una capacidad de emitir informes en su área de estudio. El informe psicológico, el informe médico, el informe legal, el informe docente. No solo como vemos en el ámbito pericial, sino en cualquier área profesional. Y por supuesto, el ámbito criminológico no debe ser una excepción. Y debemos saber que es así, y no dudar, ni de qué podemos, ni cómo podemos aportar nuestro conocimiento de una manera totalmente objetiva. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, además de las referencias a la norma y el manual que ya hemos comentado, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Esperamos y esperemos que esta sección hablando sobre posibles trabajos como criminólogos tenga su eco en el podcast y los oyentes puedan aportar también su conocimiento. En este primer programa a ello dedicado, hemos querido comenzar por el aspecto más común a cualquier trabajo dentro de la criminología. Y de nuevo esperemos que haya sido de su interés y sobre todo haya despertado la curiosidad en aquellos que tenían ciertas dudas y puedan así ampliar la información y el conocimiento sobre ello. Ya saben que pueden seguirnos tanto en el Instagram del podcast como en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Como siempre, gracias por escucharnos. Volvemos en 7 días a su zona criminal.